Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? En esta ocasión vamos a conocer el municipio de Batopilas, así que acompáñenme a hacer este viaje por la Sierra Tarahumara para conocer un poco de este pueblo mágico que está enclavado al fondo de la barranca, por el río del mismo nombre. Este pueblo mágico se encuentra aproximadamente de 4 a 5 horas desde el poblado de Cril. Es un pequeño pueblo colonial fundado por José de la Cruz, un explorador español en el año de 1708, cuando descubrió una rica mina de plata. Cuenta la historia que en sus mejores tiempos llegó a tener hasta 50,000 habitantes permanentes, pero con el tiempo la actividad minera decreció hasta prácticamente desaparecer. Y como podemos observar, el paisaje es increíble, las bellezas que nos regala este mágico lugar. Espero ustedes disfruten ver estas enormes montañas. Yo los invito, si alguien tiene la oportunidad de venir, vengan a Batopilas. La carretera está en buenas condiciones. Es una carretera pavimentada desde el poblado de Cril hasta llegar al pueblo de Batopilas. Y pueden disfrutar de este paisaje y admirar su entorno. Se recomienda viajar siempre con cámara fotográfica para captar las mejores imágenes en su visita. Después de un rato de viaje, por fin hemos llegado a este poblado antes mencionado. Ahora conoceremos algunas calles de este pueblo mágico de Batopilas. En la actualidad es un destino turístico y como recuerdo de esta abundancia en la historia, aún se conservan edificios de gran valor arquitectónico, como casonas y haciendas que datan del siglo XVIII y XIX. Entre estos destacan la casa en la que nació Manuel Gómez Morín, un personaje muy reconocido en la historia de México, y un sinfín de objetos que se resguarda como monedas de plata, herramientas y utensilios de cocina, además de bellas plazas. A los alrededores se puede practicar distintas actividades de ecoturismo, así como ciclismo de montaña, caminata y motos turísticos. Todo esto se puede disfrutar aquí en Batopilas. Con estas imágenes los invito a que visiten Batopilas para que vivan una experiencia única. Y por favor no se les olvide compartir este video para que más personas puedan conocer. Yo sé que lo que ven en este pequeño reportaje es muy poco de lo que ustedes desean saber, pero los invitamos a que vengan y conozcan por sí mismos. Y verán que hay muchas cosas que ver, su historia más que nada. Y así terminamos en esta aventura. Espero les haya gustado esta visita aquí en el pueblo mágico de Batopilas. Yo me despido y nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias.